1994 fue un año lleno de acontecimientos que hicieron de ese año uno de los más importantes y trascendentes en la historia moderna de México. A mediados de la década de los 90, México enfrentó una de las crisis más violentas que ha atravesado en su historia. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari comenzó mal y terminó mal. Fue en las elecciones de 1988 cuando ocurrió la famosa caída del sistema, con unos resultados finales que le otorgaban a Salinas de Gortari el triunfo de la presidencia de México. La crisis de diciembre de 1994 invadió sorpresivamente a México y al resto del mundo, que en tan solo pocas horas derrumbó a una de las economías en desarrollo más seguras y crecientes del momento, que sobre todo contaba con el respaldo del gobierno estadounidense y el Fondo Monetario Internacional. Esta crisis tuvo un carácter especulativo cambiario resultante de una sobreexposición de una economía nacional con moneda sobrevaluada a los movimientos especulativos de una inversión externa de cartera. La salida de este tipo de capitales agotó las reservas internacionales, provocó una devaluación descontrolada del peso y llevó por ende a una crisis financiera y social. Comenzando con la descripción de la economía en materia de habitantes, en la década de los años 80, México contaba con una población de 66.846.833.000 habitantes. Posteriormente, en 1990, contaba con 81.249.645 habitantes. Y finalmente, a principios del siglo XXI o bien los años 2000, México tenía 91.158.290 habitantes. Entonces, de acuerdo al Banco Mundial y con precios actuales, en 1980 México contaba con un PIB de $2.514 millones y per cápita eran $3.027.37. Posteriormente, en 1990 el PIB era de $261.254 millones y per cápita tenían un PIB de $3.112.27. Para finalizar, en el año 2000 el PIB llegaba a los $707.907 millones y per cápita a los $7.157.817. En 1998, Carlos Salinas de Gortari se convertiría en el nuevo presidente de México. Sin embargo, el porcentaje de votos con respecto al sexenio anterior se vería afectado de manera negativa, decreciendo un 42.2%. Cifras que nos indican que la falta de confianza de la población mexicana con respecto al PRI empezó a aumentar. Carlos Salinas invirtió demasiado en infraestructura, lo cual en 1992 llevaría al gobierno a la necesidad de emitir tesobonos en dólares. Y en ese momento, las reservas se encontraban en su mejor momento para que el peso agarrara esa fuerza que necesitaba. Sin embargo, el déficit de la cuenta corriente se encontraba en un crecimiento y sumado a esto los conflictos situados en Chiapas, la incertidumbre aumentaría. Los empresarios empezaron a retirar sus inversiones y con esto la fuerte devaluación del peso, el cual sería de 173%, generando una fuga de capital, una caída dramática en las reservas internacionales y un aumento en la inflación, la cual afectaría directamente a la tasa de interés. En 1995, el gobierno se vio obligado a aumentar el IVA de 10% a 15%, y en ese mismo año, en el que entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, por medio del Fondo de Estabilización de Divisas, logró enviar $20.000 millones al país. En 1996, los niveles de empleo retoman su nivel. La inflación se reduce un 50% con respecto al año anterior y se empieza a negociar con Europa. Claros ejemplos de cómo la economía mexicana empezaría a estabilizarse después de la crisis. La producción de granos rompería récord y en 1997 México liquidaría por completo su deuda con Estados Unidos generada por la crisis del 94. Uno de
los papeles más importantes para la detonación de la crisis financiera de 1994 fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Ese sexenio se caracterizó por una globalización discriminada, la atracción de un capital extranjero especulativo y una considerable disminución en los salarios de la población mexicana hasta llegar a perder un poco más del 50% de su poder adquisitivo. Durante este periodo se llevó a cabo la privatización de la banca, específicamente entre los años de 1989 y 1990. Los tres objetivos más importantes de este proceso fueron obtener el mayor ingreso a partir de la venta de los bancos, mejorar el sistema financiero y mantener las acciones de los mismos en inversionistas mexicanos. Por ende, a partir de la conclusión de este proceso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permitiría el establecimiento de nuevos bancos dentro del país. En diciembre de 1987, para contrarrestar los niveles inflacionarios por los que cruzaba el país, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari anunció un programa en el que combinaba una política de ingresos con disciplina de orden fiscal monetario y con el objetivo explícito de reducir la inflación mediante la eliminación de su componente inercial sin afectar el crecimiento económico. Es decir, el objetivo no era solamente contrarrestar el alza al nivel de precios del consumidor, sino también regular la alteración en los precios relativos. Esta política de control tuvo muy buenos resultados, ya que la inflación cayó de 131.83% a 6.97% en 1994 y el PIB aumentó de 147.54 millones de dólares a 527.81 millones de dólares en 1994. Ahora, los dos factores que son considerados los más importantes para la detonación de la crisis financiera del 94 recaen en la sobrevaluación incontrolable del peso y la disminución excesiva en el saldo de cuenta corriente de México, es decir, el déficit desmedido en el que se encontraba la economía mexicana. Con el nuevo gobierno neoliberal mexicano, en el 88 las reservas internacionales comenzaron a incrementarse en gran manera, llegando a los casi 16,000 millones de dólares. Este suceso fue el resultante de una expansión acelerada en los mercados financieros internacionales, las cantidades desmedidas de capital extranjero, titularización de créditos, grandes préstamos del sector privado, mayormente a largo plazo, y una renegociación de la deuda externa en 1990 que incluía mejores plazos de pago e intereses. Por el otro lado, el autor O'Donnell, en su libro Mercados Emergentes y Crisis Financiera Internacional, aseguraba que el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo del 94 y la campaña presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León fueron también detonantes de esta crisis e inestabilidad financiera. Sin embargo, a pesar de que México se encontraba en una situación política muy desfavorable frente al mundo y presentaba una economía nacional extremadamente vulnerable, el gobierno de Carlos Salinas nunca tomó medidas adicionales para contrarrestar las consecuencias que éstas traerían. Hablando del análisis de indicadores macroeconómicos, empezando por el PIB, cuando Carlos Salinas tomó posesión, el PIB se encontraba en un nivel de crecimiento de 1.28%, y en 1994, cuando el peso tenía mucha fuerza y justo antes de que se esperara la devaluación de él, el PIB se encontraba rondando el 5%. Después de esto, con la falta de confianza en el peso y la salida de los inversionistas, el peso caería a menos 6.29%. Después, con la ayuda económica de Estados Unidos, el PIB lograría llegar a 6.77% para el año 1996. A diferencia del Producto Interno Bruto, el índice de precios al consumidor iría aumentando de manera constante en el mandato de Salinas. Pero el año 1994 sería un parteaguas, ya que después de este empezaría a incrementar de manera notable, y así sería conforme los siguientes años. En 1994, el IPC se encontraría en 19.55% y en 2 años aumentaría a 35.46%, lo cual nos indica que la canasta familiar se volvería más cara, sin importar el apoyo económico de Estados Unidos a nuestro país. Hablando sobre la tasa de interés real, esta sería afectada de manera drástica en el periodo de la crisis,
Esta tasa se encontraba en signos negativos en 1993, justamente en menos 13.17%, y para 1994 subía a casi 10%, y para el siguiente año pasaría el 15%. Después de la estabilización económica para el año 1997, la tasa de interés rondaría entre 2.5% y el 3%. Para evitar el colapso del sistema financiero y productivo y tratar de restablecer la confianza de los inversionistas del país, se trató de resolver todo esto de dos maneras. La primera fue que el gobierno mexicano de ese entonces implementó políticas fiscales y monetarias restrictivas y se adoptó un tipo de cambio flexible. La segunda fue que el gobierno mexicano negoció un cuantioso paquete internacional de apoyo que permitió restablecer la confianza de los inversionistas porque se les estaba asegurando su pago en dólares. El deterioro del empleo y el alza de las tasas de interés provocaron un fuerte aumento de la cartera vencida en las instituciones de crédito y por ende un descenso marcado en los niveles de capitalización de la banca. En respuesta, se ejecutaron diversas medidas para apoyar tanto a los deudores como a los bancos. La finalidad fue prevenir una quiebra generalizada de las instituciones financieras. Se adoptó a tal fin un enfoque integral, ya que se enfrentaban problemas de liquidez y solvencia con repercusiones sistemáticas. Entre las medidas que se adoptaron destacan las siguientes: el suministro de liquidez en moneda extranjera a los bancos comerciales para impedir presiones adicionales sobre el tipo de cambio, un acuerdo de apoyo para deudores de la banca, la compra de cartera en problemas con el fin de fortalecer el capital bancario, la activación de un programa de capitalización temporal para los bancos, reformas legales para facilitar una recapitalización efectiva de la banca. Con ese fin se reforzaron las reglas de capitalización y se permitió una mayor participación de los inversionistas extranjeros en la banca mexicana, la intervención de varias instituciones de crédito, entre muchas otras. Las autoridades estaban conscientes de los riesgos que implicaba la estrategia instrumentada. Sin embargo, también había conciencia de que el escenario alternativo de un posible colapso del sistema financiero y una profunda y prolongada recesión conllevaba costos mucho más elevados. ¿Qué se pudo haber hecho diferente? De acuerdo con Kosikowski, en el 2000, lo mejor hubiera sido devaluar el peso en marzo de 1994, cuando todavía las reservas monetarias eran bastante cuantiosas. Una devaluación del 20% acompañada de políticas fiscales y monetarias restrictivas probablemente hubiera sido suficiente para restablecer el equilibrio de la balanza de pagos y la confianza de los mercados financieros. La devaluación aunada a las políticas restrictivas habría desacelerado el crecimiento económico, que ya de por sí era bastante anémico, y reducido el nivel de vida de la población, pero habría permitido evitar el desastre de 1995. De acuerdo con este autor, las únicas opciones viables eran: 1. Devaluar el peso y luego defender el tipo de cambio con las reservas y con políticas fiscal y monetarias restrictivas. 2. Declarar la libre flotación del peso y dejar que el mercado estableciera la nueva paridad. 3. Defender el tipo de cambio pero sin esterilización. Esto habría provocado una severa recesión justo antes de las elecciones, pero habría acabado la catástrofe. Otras consideraciones que el gobierno pudo haber valorado antes de realizar una evaluación agresiva que generó el caos entre los inversionistas son: 1. Realizar un proceso de devaluación lento pero constante del peso mexicano que corrigiera el problema de la sobrevaloración del mismo, pero de una manera paulatina y no abrupta. 2. Sustituir las inversiones financieras de corto plazo por inversiones de largo plazo que fortalecieron el crecimiento económico del país. 3. Reducir al máximo el gasto público. 4. Promover la producción nacional y desestimar las importaciones para reducir el déficit de la balanza de pagos. 5. Mantener a la población informada de la situación económica del país, pero con una visión de que la misma está bajo control. Como lo señala Milán, 1999, una devaluación a tiempo habría impedido proseguir con el programa contra la inflación, pero hubiera evitado la crisis de 1994 por una sencilla razón: el nivel de reservas internacionales.
Cuando la modificación abrupta del tipo de cambio obedece al agotamiento de estos activos, las políticas fiscales y monetarias tienen que emprender un camino muy restrictivo con la finalidad de restituir lo más pronto posible un nivel adecuado de reservas.